Bien, buena tarde. Compañeros, ¿sí me escuchan y me ven? ¿Sí se me escucha y se me ve o no? Sí, Sí, perfecto, maestro. Sí, perfecto. seguro. Ok, perdón, disculpen, tengo que responder es de trabajo, digo, ya sé que también es trabajo, pero ok, bien. A ver, pues yo ayer deseándoles que concluyeran exitosamente el diplomado y no había fijado que la clase de hoy era justamente con, digo, todo el mundo le dio por escribirme ahorita. Estoy con la coordinación de un libro y esto se ha complicado. Los textos de inicio me contó que la obra no está para la feria del libro. Ok, bueno, perdón, todo me complicó ahorita. Bueno, decíamos, yo deseándoles buena suerte en su diplomado y la clase de hoy me tocaba con ustedes. Era consciente que me tocaba la clase, pero no que era con ustedes. Entonces, bueno, pues un gusto volver a estar por acá con ustedes. Ya conocen un poco la dinámica que voy a seguir, pero la gran fortuna de que me haya tocado clase con ustedes ayer y el día de hoy, es que si de ayer surgió, se quedó alguna duda después, o algún comentario o alguna reflexión de la sesión de ayer, pues lo podamos plantear hoy, ¿no? Yo creo que de mi parte no habrá ningún problema y quiero suponer que de la de ustedes tampoco. Bueno, el día de hoy nos toca reflexionar acerca de sentido común y ética. Y la verdad es que es un tema complejo porque es un tema que nos llama a una tensión entre dos ideas que se encuentran cercanas, pero que desde luego no admiten confusión, no deben confundirse, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que pudiéramos empezar como el día de ayer por debatir el sentido de las palabras. Ahora, el sentido de la palabra ética, pues ya lo vimos ayer, entonces, y ya lo han visto ustedes en el diplomado, entonces no quisiera iniciar tan atrás, pero sí me parece reflexionar acerca del concepto sentido común. Y la verdad es que es un concepto que puede admitir distintas formas de acercarnos a él. El lenguaje, desde luego, admite distintos niveles de discusión. Esto no lo planteamos ayer porque me parecía que era un nivel necesariamente técnico, pero el día de hoy no es de un nivel necesariamente técnico, sino de un nivel, digamos, más general, lo cual no quiere decir que esto sea fácil. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Digo que en el lenguaje podemos hablar de distintos niveles. Por ejemplo, un nivel común general de las palabras. Y ese nivel común o general de las palabras tiene que ver con lo que el general de las personas o el común de las personas entendemos cuando nos referimos a un concepto. Pero puede haber un nivel técnico, ¿no? En el cual la palabra admite un concepto que no es común o que no es general, sino que presupone una serie de conocimientos previos. Desde luego, no todos los términos del primer nivel pasan al segundo. La palabra silla, pues es una palabra que todo mundo entendemos. ¿Qué es la silla? Pues es un artefacto para sentarse, punto, ¿no? Para que los seres humanos nos sentemos. Y lo mismo si pensamos en una silla, no sé, como de oficina como la que estoy sentado, que en una silla para montar un equino, pues estamos pensando en lo mismo, ¿no? Un instrumento, un aparato, una cosa en el mundo, un objeto material que sirve para eso, para que las personas pues nos sentemos. Pero decía yo que hay palabras que admiten un segundo nivel. Por ejemplo, la palabra juicio, ¿no? Si nosotros hiciéramos un pequeño sondeo
y le preguntáramos a las personas qué entiende por la palabra juicio, probablemente dirían, bueno, pleito. Un juicio es un pleito. Pero si discutimos en una sede, por ejemplo, no sé, en un congreso de juristas, y estamos hablando de juicio, no van a entender un pleito, van a decir, eso es litigio. Tampoco van a entender el proceso, ese es el camino, sino por juicio entenderán la operación final del proceso judicial en virtud de la cual el juez o la jueza resuelven el asunto mediante la aprehensión, aprender los hechos y la aplicación del derecho. Pero esa es una connotación, como ustedes, vamos, podrán ver, exclusivamente técnica. Hay áreas que tienen un lenguaje que es totalmente técnico y complejo. Estoy pensando, por ejemplo, el área informática, ¿no? Pero por otra parte, decía yo, no todas las palabras requieren llegar a ese nivel, sino que hay palabras que tienen un nivel general o común. Lo más complejo es cuando llegamos a un tercer nivel, esto es, a un metalenguaje, ¿no? Que digamos ya sería un lenguaje de tercer nivel. El lenguaje de primer nivel es aquel en que nos comunicamos las personas ordinariamente en nuestro idioma natural, que puede ser el español, el inglés, el francés, el tagalo, el que sea. El segundo es el nivel técnico, que exige un mayor grado de precisión que el nivel común y que por lo tanto es un lenguaje más complejo. Permítame poner un ejemplo, ¿no? Del área del derecho. Piensen ustedes, quienes sean abogadas, abogados, quienes no, creo que también puede ser ilustrativo, en cuando uno estaba en el primer curso de derecho, ¿no? Entonces ibas a la cafetería de tu escuela, de tu universidad, de tu facultad, y decías, la demanda penal. Entonces pasaba un compañero de sexto semestre, una compañera, ja, 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 dijo demanda penal. No hay demanda penal, es denuncia, ja, ja. Bueno, y entonces uno ya, después de esa burla, pues a uno ya no se le olvidaba, ¿no? Que en materia penal no hay demanda, sino que hay denuncia. En buena medida, el buen abogado, como el buen médico, o probablemente el buen filósofo, o la buena filósofa, o la buena médica, o la buena abogada, es aquella persona que sabe utilizar el lenguaje en un sentido absolutamente técnico, de manera que sea precisa. Voy a poner otro ejemplo, si me permiten. La diferencia, si nosotros le decimos a una persona qué es notificación, no, pues es cuando llega un actuario del juzgado y te dice algo, ¿no? Pero si pasamos a un lenguaje técnico, tendríamos que distinguir entre notificación y emplazamiento. Y diríamos, la notificación es dar noticia de un hecho o suceso dentro del proceso, de un acto o un hecho dentro de un proceso judicial, y el emplazamiento es el llamamiento a juicio, ¿no? Se fijan cómo ya es un segundo nivel porque es mucho más complejo. Pero el tercer nivel es el que es el más complejo, el del metalenguaje. Esto es cuando hay un discurso sobre el lenguaje de segundo grado. Por ejemplo, una cosa es el derecho, supongamos que esto fuera una ley, y lo que está aquí es un lenguaje técnico, y otra cosa es el libro que se escribe acerca del derecho, ¿no? Este es un lenguaje de segundo grado, este es un lenguaje de tercer grado, que incluso ni siquiera es o no está pensado o construido para todos los que operan con el segundo grado, ¿no? Sino solamente para aquellos que les interesa profundizar en cómo funciona esa cosa que requiere ese lenguaje de segundo grado. Por eso decimos que un abogado o una abogada no por eso es un jurisconsulto, no por eso es una jurista. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un abogado, incluso exitoso, llevando juicios, divorciando gente, cobrando pagares, exitoso, digamos, en términos económicos o de reconocimiento, pero eso no quiere decir que yo sea un jurista, porque no porque no reflexiono acerca del derecho y cómo mejorarlo, no, sino simplemente, pues yo aplico las leyes que hay. Me paro temprano para salir a embargar y no tiene mayor chiste. Por eso se dice, con razón, el derecho no es una ciencia, pero sí hay una ciencia sobre el derecho, que sería ese lenguaje de tercer grado,
ese lenguaje ya no solamente técnico, sino auténticamente un metalenguaje. Dicho esto, el término sentido común es un término que se mueve un poco entre el primero y el segundo de los grados que señala. La Real Academia de la Lengua nos da una definición de sentido común. Claro, aquí tenemos que recordar algo. La Real Academia no tiene una función prescriptiva, no es una autoridad en el sentido jurídico del término. Lo que hace la Real Academia es recoger los usos generalizados y los sentidos generalizados de las palabras o de los términos, nada más. Pero en ese sentido, pues desde luego es una guía que nos resulta muy útil. Y nos dice la RAE, el sentido común es un modo de pensar y proceder tal como lo haría la mayoría de las personas. Entonces, es un modo de pensar y proceder tal como lo haría la mayoría de las personas. Esta definición nos llama a tratar de hacer un análisis de la misma, ¿no? Y lo primero que salta a la vista, lo notarán ustedes, es esta fusión de dos situaciones distintas, modo de pensar y de proceder. El sentido común vincula entonces una cierta manera de reflexionar acerca de los sucesos, de los hechos, de los actos, de los dichos, de las situaciones que uno va viviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso habla de modo de pensar. O sea, es ciertos parámetros o ciertas consideraciones que nosotros tomamos en cuenta para reflexionar. Pero, muy importante, porque esto también lo vamos a encontrar en las definiciones filosóficas de sentido común, pero es un modo de pensar que no es abstracto o meramente especulativo, porque nos dice la RAE, modo de pensar y proceder, o sea, de un hacer, ¿no? Por lo tanto, una característica relevante del sentido común es que está vinculado con la práctica, con un hacer, o un no hacer, con un comportarse de cierta manera. Implica entonces una reflexión con base en cierta información, que ahorita vamos a discutir, una reflexión para definir la manera de comportarnos o la manera de proceder o lo que tenemos que hacer o no hacer en una situación específica y concreta, ¿no? Ese es el core, digamos, el centro de la noción de sentido común. Por lo tanto, diríamos que hay varios elementos que tenemos que profundizar, nada más de esta primera parte. Primera, que toda persona capaz de razonar de alguna manera, en algún grado, toda persona capaz de razonar, pero que también es capaz de percibir por los sentidos el mundo exterior a sí mismo, es una persona susceptible de desarrollar sentido común. Por lo tanto, la condición de ser racional es un elemento fundamental del sentido común. Ahora, ¿podríamos suponer que los animales pueden desarrollar algún tipo de sentido común? Probablemente no como tal, pero porque no les hemos considerado como seres dotados de raciocinio, ¿no? Pero probablemente algo tenga que ver el instinto. Estoy pensando en un, no sé, piensen en un zorro muy pequeño que ha caído un rayo ahí en el bosque donde vive y se acerca donde está el fuego y se da cuenta que el fuego quema, ¿no? Pues la próxima vez que vea fuego sabe que no se debe acercar porque se va a quemar, ¿no? Ha desarrollado un instinto. No creo yo que sea propiamente un sentido común. Ahora, a lo mejor el instinto en el ser humano es el primer atisbo del sentido común, pero sería solamente eso, una especie de un primer atisbo. Ahora, después tendremos que discutir o debatir las reglas del recto razonamiento, pero de entrada, en este momento creo que podríamos quedarnos simplemente con esta primera apreciación. Ahora, segundo, en ese sentido, que esta capacidad de obrar con sentido común no está atada o no está vinculada de manera
indisoluble a una cierta formación académica, ¿no? Porque el sentido común es, digamos, una especie de patrimonio de la humanidad, porque cualquier persona, insisto, que sea capaz de razonar de alguna manera y de sentir los impulsos o los incentivos o las incitaciones del mundo exterior por medio de sus sentidos, es capaz de desarrollar el sentido común. Eso quiere decir que no es una, ¿cómo decirlo así? No condición, sino que no es un algo meramente especulativo. El pensamiento especulativo, por ejemplo, es del tercer nivel de ese lenguaje del que he estado hablando. Ese es el pensamiento especulativo. El que es capaz de observar los sucesos de la naturaleza, encontrar las similitudes y las diferencias, encontrar las leyes naturales y la capacidad de formularlas, ¿no? No sé, como los segundos aristotélicos. Bueno, eso ya es otra cosa. Ese ya es el tercer nivel del que yo había estado hablando, pero no este primer nivel. Decía yo entonces que es un auténtico patrimonio de la humanidad esta capacidad del sentido común. Bueno, ahora, quiero poner su atención sobre la siguiente parte de la definición. Dice, y proceder. Proceder entonces es un hacer. Decíamos, entonces el sentido común es una toma de decisión práctica. Por lo tanto, en buena medida, una persona que tiene sentido común, uno puede saberlo por la manera en la que se conduce, por la forma en la que obra o actúa, o incluso en lo que se abstiene. El sentido común me dicta, por ejemplo. Pero sigue diciendo, dice, y proceder, decíamos, tal como lo haría la mayoría de las personas. Lo cual quiere decir que, como mencionaba ya hace un momento, es una especie de patrimonio de la humanidad, pero en el sentido, aquí en el sentido no de que cualquier ser humano somos capaces de desarrollar sentido común, sino en el sentido de que es un algo colectivo. Porque dice, como procedería la mayoría. Creo que hay una cosa que ahí se asume, ¿no? La mayoría de quiénes, de las personas, ¿no? Entonces, como procedería la mayoría de las personas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la regla de formación del conjunto? ¿No? O sea, ¿cuál es la mayoría de las personas? Se refiere a la mayoría de los seres humanos que han existido y que existen actualmente en la Tierra, o se refiere a la mayoría de las personas que vivimos en este momento en la Tierra, lo cual ya es un conjunto más estrecho, si ustedes observan, o a la mayoría de las personas que vivimos en México, o a la mayoría de las personas que vivimos en el estado donde vivamos, o que nos encontremos en la comunidad donde vivimos. La definición de la RAE no llega hasta allá, porque no puede llegar, pero que sí nos plantea a nosotros esa discusión. ¿Habrá reglas del sentido común que abarquen a todo el mundo? ¿Habrá reglas del sentido común que formen parte, por así decirlo, de la esencia humana y que entonces compartamos con todos aquellos que hayan sido humanos y con todas y todos aquellos que lo sean en el futuro? ¿O debe haber permítame decirlo así, una circunscripción de ese sentido común a un lugar, un tiempo, un momento determinado? Yo quiero plantearles una anécdota que creo que puede ayudarnos a clarificar esto. Yo sé que ha habido gente que se queja de que platico anécdotas personales, pero pues no me sé las de Yareli ni las de David, esas, si quieren, ahorita ella y él nos las platicarán, pero van a ver que es una anécdota que se vincula con esto que estoy diciendo. Hace muchos años, en 1985, antes de que ustedes nacieran, tuve la oportunidad de viajar con mis abuelos a un país de Asia Central. Es Uzbekistán. Y en ese país fuimos a la capital,
Tashkent se llama, Tashkent. Fuimos a Tashkent. Y un día nos salimos del hotel, nos escapamos de la guía y nos fuimos a un mercado en Asia Central. Nosotros no hablábamos uzbeco ni ruso, los del mercado no hablaban español ni inglés, y sin embargo no tuvimos ningún problema. Entramos al mercado, dimos la vuelta, compramos unas cosas, y ahí tengo un gorro que compré en aquella ocasión, incluso regateamos el precio de lo que compramos y nos regresamos al hotel sin ningún problema. A mí eso me maravilló mucho, porque ni mis abuelos ni yo sabíamos el idioma, ni conocíamos la cultura, ni habíamos estado jamás en ese lugar, ni teníamos a mí me parecía, ningún elemento que nos hubiera permitido entendernos, y sin embargo fluimos sin ningún problema. No, un mercado gigantesco, no nos perdimos en él, pudimos negociar, salimos bien, vamos. Pero después, dándole vueltas al tema, llegué a una conclusión. Dije, bueno, más bien me di cuenta de algo, tuve pues técnicamente se llama agnólisis, ¿no? Una toma de conciencia. Claro, es que era un mercado de Asia Central, pero era exactamente igual que un tianguis en México. Era como ir a un mercado, o mejor aún, a un tianguis aquí en México. De esos tianguis grandototes, a los que seguramente ustedes como yo hemos ido. Y dije, claro, es que aunque no hablábamos el idioma, aunque nunca habíamos entrado a un mercado de estos, los mercados asiáticos y los mexicanos son iguales. Son iguales. Y están divididos por zonas. Tú lo sabes, ¿no? Cuando entras a un mercado, a un tianguis, tú sabes que están divididos por zonas, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá está la zona de ropa de paca, acá está la zona de ropa pirata, acá está la zona de los antojitos y ya te cansaste, acá está donde te venden jabón, champú y cosas por el estilo, allá están los puestos donde te venden los tenis clon, acá están los puestos, o sea, sabemos que hay una organización, no sé si me explique, por eso rápido nos orientamos. Bueno, este mercado en Tashkent tenía la misma lógica. Llegamos y nos orientamos. Pero luego me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto a un norteamericano, de esos así como de Nueva York o de Boston, suponiendo que no hubieran salido de su país, o que hubieran vivido solo en Estados Unidos, lo ponemos en ese mercado? Yo estoy seguro, o una persona norteamericana, yo me temo, mejor diría, que da 2 pasos adentro del mercado y ya se perdió para siempre. No va a encontrar la manera de salir, no se va a poder hacer entender, ya se perdió, solo lo podrá rescatar la policía o alguien que hable su idioma. ¿Por qué? Porque su cultura no tiene eso. Su cultura no tiene eso. ¿Cómo son? ¿Dónde van a comprar? Pues a los malls. O sea, así como no sé, como un Walmart, un H-E-B o cualquiera de estos negocios, que también tienen secciones y demás, pero es muy distinto eso a un mercado. Se va a perder irremisiblemente. El sentido común nos permitió a mis abuelos y a mí guiarnos en ese mercado, buscar lo que queríamos, regatearlo y comprarlo, insisto, sin saber el idioma. Y yo estoy prácticamente seguro que cualquier mexicano o mexicana que haya estado en un tianguis, o sea, de todos, tendría la misma experiencia, o sea, le pasaría lo mismo, no tendría ningún problema, bueno, ninguno de estos problemas, porque además sabemos cuidarnos, ¿no? Es como cuando cuando vas al mercado o al tianguis o te subes al transporte público, pues ya sabemos que nada en las bolsas de atrás, la mochila la traes adelante, la traes agarrada, o sea, todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Y alguien me diría aquí, pues es que es sentido común, doctor. Y yo diré, sí es sentido común, pero un sentido común de quien vive en determinadas circunstancias. No sé si me explique. Entonces, me parece que cuando dice la RAE que como lo haría la mayoría de las personas, eso debe ser necesariamente circunscrito a una realidad específica. Por lo tanto, me parece que el sentido común se circunscribe a una realidad específica, esto es, a un lugar, un tiempo, una comunidad, una sociedad específica y determinada. Voy a poner un ejemplo. Supongan que llega una persona ahí a la ciudad donde ustedes se encuentran por primera vez, que nunca ha estado en México, ¿no? Y que viene de un país de primer mundo. Así llamamos.
Entonces se va a subir por primera vez al metro, a la combi, al metrobús, al trolebús, al camión, por primera vez. Pero de esos, en hora pico, de esos que van bien llenos, que nos han tocado, ¿no? Y entonces tú lo ves que se sube y pone cara de no sé qué, y trae la cartera acá atrás, y el celular lo trae mal agarrado. Y, no, espérate, no. Fíjate cómo lo hacen los demás. Su celular bien guardado, chamarra cerrada, la maleta con las cosas adelante, aquí agarrada, los bolsillos de atrás sin nada y viendo para el frente. Como sabemos que debe de ser. ¿Por qué? Porque eso es sentido común. Pero también la primera vez que nosotros vamos a un lugar donde opera de otra manera y aplicamos nuestro sentido común, resultamos extraños. Resultamos absolutamente extraños. Voy a poner un último ejemplo de esto para ir avanzando. Hay ciudades de México, me ha tocado en dos, en Mérida y en Durango, donde de plano me han dicho, ya sabes que vas de trabajo, entonces traes, pues, que traes la computadora, pues, llegas a un lugar donde vas a comer o te vas a bajar, aunque sea el Oxxo, lo que sea, te bajas las cosas, ¿no? Y en esos lugares me han dicho, no, doctor, déjelas. Pero es que traigo la computadora. No, déjelo, no se preocupe. Pero es que nos vamos a bajar a comer, el carro está afuera, estacionado en la calle, y déjelo. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque mi sentido común de los lugares donde yo he vivido me dice, no dejas, pero ni una chamarra vieja, porque te rompen la ventana para sacarla, ¿no? Bueno, ahí el sentido común dicta otra cosa. Entonces, voy a recapitular esta idea general, ¿no? De sentido común, como un modo de pensar, de reflexionar y de proceder, o sea, de actuar, de interactuar con la realidad, que está vinculado con una creencia general de que esa es la manera correcta, porque dice, tal como lo haría la mayoría de las personas. Ya decía yo que esto tiene que ser circunscrito en un lugar determinado. Por lo tanto, me parece que aquí esta primera definición general nos plantea varios temas. Estoy recapitulando. El primero, la regla de la formación del conjunto. O sea, decía yo, el sentido común, ¿para quién, en dónde? ¿En qué contexto? ¿En qué comunidad? ¿En qué época? Segunda, la temporalidad. ¿El sentido común es algo que cambia con el tiempo? Sí, es algo que cambia con el tiempo, porque las sociedades van cambiando. Entonces, esa forma de actuar generalmente aceptada que nosotros captamos y aplicamos a partir de la reflexión va cambiando. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un cierto sentido común que nos dice, cuando te llegue un mensaje de una amistad que en automático te está pidiendo prestado por mensaje, duda, ¿no? ¿Por qué? Y me van a decir ustedes, pues claro, doctor, porque lo más probable es que seguro le clonaron, ¿no? Estoy seguro que les ha pasado a ustedes, ojalá no que les haya clonado, pero esa clásica persona que tienes de contacto que has interactuado muy poco y de repente, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Oye, tengo una necesidad, ¿por qué, no? Claro, nuestro sentido común hoy nos dice, si alguien te manda un mensaje pidiendo prestado, no le prestes, habla por teléfono y verifica, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 3 años o hace 5 años que estas estafas no eran comunes, ¿qué era lo que hacíamos? Procedíamos al depósito. Sí, cómo no, dame tu número de cuenta, ahorita te deposito. Mira, me estás pidiendo 5, no tengo 5, pero ahí van 1,000, digo, de algo han de servir. Y es un tipo de estafa que, por ejemplo, no era posible antes de los teléfonos inteligentes, ¿no? Antes de la posibilidad de mensajearnos. Entonces, hace 5, 10 o 15 años, hablar de sentido común respecto a este tipo de mensajes, la respuesta hubiera sido, ¿mensajes de qué? No, pues de WhatsApp. ¿Y eso qué es? No sé si me explique. O sea, cómo el sentido común es algo que va cambiando a lo largo del tiempo, porque la propia sociedad va cambiando. Tercera, ¿cuál es la esencia? Pero no la esencia, la utilidad del sentido común. Esto es muy importante. Bueno, me parece que hay dos utilidades, ¿no? Primera, una utilidad personal, ¿no? Que obremos de manera que reduzcamos los riesgos o que nos autoprotejamos. Vuelvo al ejemplo de quienes nos subimos al transporte público, yo ando mucho aquí en metro, metrobús y demás, ya el carro lo uso muy poco. Te sientas con la maleta adelante, te subes con, bueno,
la mochila aquí adelante, ¿no? O sea, hay una protección hacia uno. Pero me parece más importante que el sentido común también tiene un elemento de previsibilidad social, ¿no? O sea, de que se espera que obremos con sentido común. O sea, hay una especie de expectativa colectiva de que vamos a obrar con sentido común y que por lo tanto vamos a... nuestra conducta es predecible. En una sociedad, las conductas predecibles son muy importantes, porque en buena medida son las que permiten la convivencia social. Entonces, es predecible que obremos de cierta manera. Es un poco lo que pasa también con los protocolos, pero no estamos hablando hoy de protocolo. Es previsibilidad. Ahora, esta es una definición, digamos, de sentido común a nivel genérico. No genérico, sino del primer nivel del lenguaje. Pero nuestro diplomado es de ética, entonces tenemos que irnos a un segundo nivel, al menos, que sería ya un nivel, digamos, filosófico. ¿Qué se entiende desde la filosofía por sentido común? Y nos dice, es una definición, es un conjunto de ideas, hábitos y formas de pensar que hemos elaborado en la actividad práctica cotidiana. Vamos a tratar de desgranar esta concepción. Conjunto de ideas, hábitos y formas de pensar, ¿no? Entonces, no es solamente una, o sea, sí es una idea o una preconcepción, pero también es un hábito. Por ejemplo, se espera que no dejemos solos a las personas menores. Ese es un hábito. Se espera que cerremos con llave nuestras puertas. Ese es un hábito. Ese es un hábito que, por ejemplo, vuelvo a la temporalidad y a la ubicación geográfica. En muchas poblaciones canadienses no cierran con llave. Y sin embargo, aquí en México bueno, no solamente cerramos con llaves, cerramos con llaves. ¿Cuántas cerraduras o candados tenemos para cerrar puertas, no? Cuando en otros lugares del mundo, no, pues no, pues ya cerré, ¿no? Pues ¿quién se va a querer meter? Pues ¿cómo que quién se va? Bueno, vuelvo a lo mismo de la temporalidad y digamos la ubicación geográfica del sentido común. Ahora, decíamos, de ideas, hábitos y formas de pensar. El sentido común es también una serie de esquemas mentales. Esto es muy interesante, no me quiero poner psicoanalítico, pero es muy interesante. Los seres humanos tenemos unas especies de cartabones en nuestra mente, en la cual vamos organizando aquello que vamos percibiendo de la realidad y lo vamos ubicando. De manera que al categorizarlo o al archivarlo en determinados lugares, sabemos cómo debemos obrar o actuar. Entonces, vemos a alguien vestido como policía o como soldado o como guardia nacional, entonces sabemos que tenemos que actuar de cierta manera. Vemos una persona que detenta un puesto de autoridad, asumimos que tenemos que actuar de determinada forma. O vamos con el médico o con la médica y asumimos que tenemos que comportarnos y que obrar de determinada forma. Esos cartabones mentales son muy importantes porque son los que nos permiten definir cómo nos debemos comportar, cómo debemos obrar en nuestras interacciones con los demás. Ahora, continúa la definición, esto es muy importante, que, o sea, estas ideas, hábitos y formas de pensar las hemos elaborado en la actividad práctica cotidiana. Eso quiere decir que no es algo que aprendamos propiamente de la teoría o de la mera lectura. O sea, yo puedo tomar un manual de Carreño y leerlo y saber y poder identificar cuál es el tenedor de fruta o cuál es la cucharilla de los postres, leyendo el manual de Carreño. Pero eso no quiere decir que yo adquiera sentido común, adquirí información. Pero el sentido común se adquiere de la observación, del interactuar. Esa es la única manera de adquirir el sentido común. Por lo tanto,
el sentido común implica una construcción societaria. Desde nuestra primera sociedad, que es nuestra familia, después la escuela, nuestro lugar de trabajo, y los círculos en los que nos movamos, que no sé, que el club de lectura, las clases de natación, no sé. Porque en cada uno de ellos vamos a ir adquiriendo esta información y esta experiencia que se vuelve sentido común, que lo vamos organizando en esos cartabones mentales de los que yo he hablado y a partir de allí podemos actuar de determinada manera. Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo que espero sea muy ilustrativo. Supongan que tenemos un niño de, no sé, 9 años, 8 o 9 años, que ha sido su cumpleaños y una tía no pudo ir y entonces lo va a ver 2 días después. Entonces llega y, ay, sobrino, pues no pude ir, pero qué pena, pero mira, te regalo, te traigo este disco o este cartucho para tu consola, que yo sé que te gusta mucho, para con la consola, aquí está. Entonces el niño lo toma y dice, ves el último de Gears of War, y se lo regresa a la tía. Dice, tía, muchas gracias, pero este ya lo tengo. Y entonces el papá voltea y le dice, no, muchas gracias, hermana, muchas gracias. Y ya después le dice al hijo, no, hijo, es que un regalo no se rechaza. Pero es que ya lo tenía, ok, está bien. No estoy diciendo que mientas diciendo que no lo tengas. Lo que estoy diciendo es que no se rechaza, que es una conducta distinta. Entonces, ahí está aprendiendo sentido común, ¿no? Pero fíjense cómo es a partir de una realidad específica que le ha acaecido, que le ha ocurrido. Entonces, a partir de allí, el niño sabe, hay una regla de convivencia social que implica que tengo que acepto los regalos que recibo. Ya sé que todas las reglas tienen excepciones, pero no estamos hablando ahorita de las excepciones. Voy a poner otra regla de sentido común. Cuando vas a un servicio religioso, a una misa, y traes tu gorra, de estas gorras que ahora se han puesto de moda, ¿no? Que traes tu gallo, ¿no? Pues aquí traes tu gallo, te quitas. Te han enseñado que te quitas la gorra. Tienes la oportunidad de ir a otro país y entras a una iglesia, a un templo, de una confesión distinta a la tuya. Sin embargo, sabes que por sentido común, cuando uno entra a estos lugares, uno se descubre la cabeza. Es sentido común. No es que tú compartas la fe de ese lugar o de ese templo, sino que simplemente estás obrando conforme el sentido común que se te fue inculcado. Por lo tanto, ¿quiénes son los maestros y las maestras del sentido común? Somos todas y todos. A la vez, todas y todos somos alumnos del sentido común. Ahora, creo que de lo que llevamos hasta aquí podemos ir planteando otras reflexiones también. Primera, que entonces, en cualquiera de estas dos acepciones que hemos manejado, el sentido común es algo distinto de la mera especulación, ¿no? De la mera especulación teórica, académica, reflexiva, idealista. La especulación es muy agradable, es más, llega a ser entretenida. ¿Cuántas veces no hemos hecho este ejercicio de una ensoñación de decir, ¿qué haría si me ganara la lotería? O que ni compremos boletos, ¿no? No, pues ya ven que se puso ahorita de moda el tren del mame de si gano la lotería no diré, si me gano la lotería no diré nada, pero habrá señales, ¿no? Entonces, yo le entré, digo, como seguramente varias y varios de ustedes le entramos ahí en redes sociales, ¿no? Entonces, habrá señales, ¿no? Y entonces, una foto de los conciertos de Taylor Swift en primera fila, una foto de el avión más lujoso en la sección de primera clase más lujosa, una foto de, no sé, escalando el monte más alto del África, el Kilimanjaro, ese tipo de cosas. Pero ese es un mero entretenimiento, un mero divertimiento especulativo, porque no implica que tengamos esa expectativa ni que andemos comprando el boleto. También porque la mera especulación puede ser muy importante en otros campos, el campo de la ciencia o el campo de la filosofía, pero no en el campo de la vida práctica, ¿no? No en el campo de la vida práctica. ¿Por qué? Porque en el campo de la vida práctica se trata de toma de decisiones en un entorno de realidad, no en un entorno virtual, ¿no? O en un entorno de lo supuesto. En un segundo lugar,
que tenemos que tener cuidado al hablar de sentido común, no es el automatismo, ¿no? De la aplicación sin pensar. Quiero que regresemos al primer plan, a la primera definición, que dice, la de la RAE, modo de pensar y proceder. Por lo tanto, implica un pensar antes de proceder. El automatismo elimina el pensamiento previo a la acción. Lo voy a poner con un ejemplo de algo que leí hace muchos años. El caso es el siguiente. Está una persona en su casa cocinando, va a hacer este plato que a mí me encanta y que por cierto no me queda mal, es que es muy sencillo de hacer, que es el salpicón, ¿no? Ustedes saben que el salpicón se hace con falda de res y que hay que meter pues, la falda de res a prepararla en una olla, ¿no? Entonces una persona está por preparar falda de res y entonces toma el pedazo de falda, ya ven que es grande así como rectangular, ¿no? Supongamos que esto fuera el pedazo de falda, ¿no? Entonces, pero en lugar de meterla así a la olla o meterla así, le recorta aquí un pedazo y mete el pedazo grande y el pedazo chico. Entonces su hijo que está observando a esta persona le dice, oye, ¿por qué le quitas un pedazo pero metes los dos? Y entonces contesta, supongamos que en este caso era el papá el que estaba cocinando, contesta el papá, no sé, es que tu abuela lo hacía así, pero no sé por qué. Entonces toma el teléfono y le habla a la abuela del niño, o sea, a su mamá, y le dice, oye, mamá, estoy preparando salpicón. Ay, qué bueno, hijo, no se te ocurre no se te olvide que hay que ponerle tal cosa. Que no es que... Sí, 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 mamá. Oye, pero una pregunta, fíjate que tu nieto me está preguntando, ¿por qué cortabas, porque yo lo hago igual, ¿por qué cortabas un pedazo así como triangular para meterle a la olla los dos pedazos? Y entonces la mamá y abuela, de la misma persona, dice, no sé. Es que tu abuelita, o sea, digamos ya la bisabuelita del niño, lo hacía igual. Déjame le pregunto. Entonces le hablan a la bisabuela. ¿Y qué pasó, hija, hijo? ¿Cómo están? Oye, es que estoy cocinando, le dice el nieto. Oye, abuelita, el papá del niño, dice, estoy cocinando falda, la corté de esta manera, porque así me lo enseñó tu hija, mi mamá, cortarla así sesgada y meter los dos, pero no sabemos por qué, eso lo hacías tú, pero ¿por qué lo hacías? No sabemos por qué lo hacías. Y entonces la bisabuela dice, porque tenía una olla muy chica y no me cabía. ¿Se fijan? Entonces, porque tenía una olla muy chica y no me cabía, entonces lo cortaba y metía los dos pedazos. El automatismo ahí es de la hija y del nieto, que lo hacen por hacerlo, porque vieron que así se hacía, pero no razonaron, no pensaron en la razón. Eso no es sentido común, eso es mero automatismo. ¿Se fijan? Porque no hay un raciocinio previo al obrar, que eso me parece que es, vamos, muy importante tenerlo claro. Entonces, el sentido común no es automatismo, se puede parecer, pero no es automatismo. Segunda, el sentido común, como es eso, como es un sentido que todas y todos tenemos, también suele manifestarse en expresiones comunes. ¿En cuáles? En los dichos. Y no me refiero al programa este donde sale Sergio Corona, pero sí en los dichos. Hay un dicho sobre los dichos que probablemente hayan escuchado, que es, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. ¿Lo han escuchado? Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Creo que es una espléndida definición de esto. ¿Por qué? Porque eso de los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos parte de la idea de la sabiduría por la edad. Pero fíjense, no dice los dichos de los viejitos sabios, de los viejitos que hayan leído muchos libros o que tengan 3 doctorados. No, los dichos de los viejitos. O sea, los dichos de las personas adultas mayores, porque son producto de su experiencia, de su vivir, son evangelios chiquitos. ¿Qué quiere decir que son evangelios chiquitos? Que son sabiduría. Pero no es la sabiduría libresca de quien se ha pasado toda su vida metido en una biblioteca. No, es la sabiduría práctica de quien ha vivido. No nos queda sino recordar al poeta, ¿no? Confieso que he vivido. Sí, claro, claro, porque el sentido común deriva de la vida, no
de la mera lectura o de la mera especulación. Entonces, sí, claro, el sentido común se expresa o se cuela en los dichos. De los 30 para arriba, no te mojes la barriga. O sea, no es no te metes a bañar, es de los 30 para arriba, cuídate de los enfriamientos. Y así podría yo irles preguntando, ¿no? Distintos dichos. Y si quieren decirlos, adelante, pero detrás de cada dicho hay algún tipo de sabiduría popular. Esa sabiduría popular es sentido común. ¿Que surge de qué? De la observación. ¿Quién podría ahorita citarnos algún dicho? Adelante, Yareli. Hola, maestro, buenas noches. Se me ocurre el que no oye consejos, no llega viejo. Por ejemplo, sí. O sea, el que no es capaz de aprender, de que no tiene el buen sentido común de saber que no sabe todo. Muy bien. ¿Qué otro? Muy bien, Yareli. Muchas gracias. ¿Quién más? O tú misma, si quieres aportar otro. Como a caballo regalado no se le ve colmillo. Por ejemplo, que se parece a lo que decíamos del ejemplo del niño, ¿no? Regalo. Claro, sí, lo que se regala, recíbelo. Ay, pero es que recíbelo, ¿no? Claro, sí, desde luego. Ahora, hasta aquí me parece que podemos ir entendiendo con claridad, bueno, más bien me corrijo, he tratado de explicar, espero que claramente, la idea del sentido común, pero ¿cómo lo vinculamos con la ética? Bueno, si la ética en buena medida es un recto obrar, ¿no? Un actuar recto, conforme a qué, ya lo vieron ustedes, ciertos principios o valores. Ayer lo hablábamos por referencia al proceso judicial, ¿no? Un recto actuar conforme a ciertos principios o valores. Ahora, el problema es que a veces esos principios o valores son solamente de la persona, o a veces son sociales, o a veces son, digamos, de un sector. No quisiera entrar mucho en esa profundidad, pero tenía yo que mencionarlo. Pero a veces el sentido común, sin embargo, se basa en estereotipos. Y ahí es donde tenemos una confrontación entre el sentido común y la ética, porque la ética nos impele a actuar sin estereotipos, es más, a derribar los estereotipos y a apreciar a las personas por como son y no por el estereotipo que en los que podamos nosotros tratar de encuadrarlos. Oiga, doctor, pero usted nos decía hace rato que tenemos ciertos cartabones en la mente en los cuales, carpetas Lefford, ¿no? Donde vamos acomodando. ¿Esos no son los estereotipos? No. A ver, una cosa es catalogar, esto es ordenar para entender, y otra cosa es estereotipar. El estereotipar tiene, desde luego, un sentido o una connotación claramente negativa. Adelante, Yareli, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, yo considero que se puede traer a colación de la serie de ejemplos que ya dio el tema de la religión, ¿no? El de decir que son personas que guardan más virtudes o son virtuosos por el hecho de que pertenecen a algún tipo de religión o de congregación religiosa, y lo cual pues sus decisiones a lo mejor no pueden permitirse cuestionarse, ¿no? Porque de alguna manera puede entenderse que es absoluto. Entonces, para otro sector, ya hablando del tema de los estereotipos, pues como no pertenecen a esa religión, pues ellos no pueden o no tienen la capacidad de tomar las mismas decisiones por la falta de esas virtudes. Entonces, ahí pudiera radicar ese tema de los estereotipos, y a lo mejor de catalogar o de clasificar a estas virtudes que a lo mejor todos pudiéramos tener o aplicar, o incluso hasta inaplicarlas dentro de la toma de nuestras decisiones, hablando de un tema de sentido común. Sobre todo, por ejemplo, Yareli, muchas gracias por el comentario. Ahorita que hablabas de virtudes, cuando me hiciste pensar en las virtudes teologales, ¿no? Por ejemplo, de la fe católica, fe, esperanza y caridad, ¿no?
que no necesariamente son virtudes en otros contextos. Fíjate que es muy interesante, no lo había pensado, pero ya que lo planteas, me has hecho pensarlo, ¿no? Por ejemplo, para algunas confesiones protestantes, cristianas protestantes, la acumulación de riqueza no es un pecado, al contrario, porque eso te enriquece a ti, pero enriquece a tu comunidad, ¿no? Es la multiplicación, es la aplicación de los dones que Dios te dio que te permiten obtener dinero, que te permiten llegar a la riqueza, no es pecado. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos ciertas tendencias, es que la palabra no sería tendencias, ciertas maneras de entender el budismo, desde el budismo, se elogia, por ejemplo, aquel que no tiene ninguna propiedad. Se cuenta la historia de un antiguo rey de la India, de algún reino de la India, que donó todo, su reino, su familia, sus propiedades, su ropa, todo. Y es considerado un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque generó, es que no es karma, el karma es el negativo, no me acuerdo si se llama dharma, pero digamos que de alguna manera le generó un bonus para sus siguientes reencarnaciones. Entonces, por ejemplo, lo que sería visto como equivocado, inadecuado, una forma inadecuada de obrar en una confesión religiosa, resulta lo virtuoso en la otra. Claro. Y yo quisiera poner algunos ejemplos en suma a lo que plantea Yareli de esta idea de estereotipo, ¿no? Como una aparente regla de conducta. Supongamos una mujer y un hombre que van a un restaurante. Y entonces ella le dice al hombre, yo te invito, yo pago. Entonces, levanta la mano y le dice al mesero o a la mesera, por favor, tráigame la cuenta, dice la mujer. En su experiencia, la de ustedes, ¿a quién creen que le van a llevar la cuenta? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Se la van a llevar al hombre. Y entonces yo diría, oye, Yareli, pero si la pidió la mujer, ¿por qué se la llevan al hombre? Son roles de género. Pues. Exacto, porque el mesero o la mesera asume que, o sea, el sentido común le dice que quien va a pagar es el hombre, que el que tiene los recursos es el hombre, que cuando están un hombre y una mujer, el que paga es el hombre. Pero perdón, eso es un estereotipo. Eso es un estereotipo. Pongamos otro ejemplo. Salen de allí, ya pagó, ya le trajeron la cuenta al hombre, el hombre dijo, por favor, es a la señorita, ya. Entonces, salen y van a recoger el carro al ballet parking, ¿no? Entonces dice, a ver, aquí está el boletito, lo da ella, se lo da al ballet parking, le da el boleto. Ahí se va al ballet parking a conseguir el carro y va de regreso, se baja y trae las llaves. ¿Se las va a dar a ella o se las va a dar a él? A él. Hombre. De nueva cuenta, ¿por qué? Porque pues es que si vienen hombre y mujer, ¿quién maneja es el hombre, no? ¿Es sentido común? No, a ver, eso es un estereotipo. Ese es un estereotipo. Entonces, digo, aquí te pones estos dos ejemplos y lo estoy poniendo entre otras razones porque reflexionando acerca de cómo plantear esta clase, eso me acaba de pasar con una amiga. Fuimos a comer a un lugar, bueno, no fuimos a tomar un café, estábamos esperando que saliera otra persona, me dice, yo te invito, ella pide la cuenta y me la traen a mí. Digo, a ver, señorita, por favor, a la mesera. Cuando traen el cambio, me lo vuelven a traer a mí. Ahora, esto que estoy narrando, vamos, me van a decir, ay, doctora, ¿a poco nunca le había pasado? Claro, pasa todo el tiempo, pero vuelvo a lo mismo, es un estereotipo disfrazado de sentido común. Pero eso es un estereotipo. Me acuerdo mucho con esto, para preparar esta clase, de un caso que me tocó resolver en mi otra vida, en mi vida de consejero electoral. El suceso fue el siguiente. Una diputada local con recursos públicos manda poner una serie de anuncios pues sí, de avisos en estas estructuras que se llaman, las que se ponen en las calles, ¿cómo se llaman? Espectaculares. Espectaculares, muchas gracias. Perdón, a veces memoria post-COVID, a veces se le olvidan uno las palabras. Bueno, varios espectaculares, felicitando a las mamás en su día.
En todos ellos se identificaba como diputada fulana de tal, el logo de la legislatura, o sea, no había ningún ocultamiento en cuanto a eso. Y pues varios de los mensajes eran así como felicidades, mamá, en tu día, cosas así. Pero resulta que varios espectaculares, eran como 3 o 4, no eran todos, eran algunos. El mensaje era, fíjense, felicidades, mamá, punto. Venía arriba, abajo una foto de una mamá con un niño, y abajo decía, porque ser madre es el estado perfecto de la mujer. Repito, porque ser madre es el estado perfecto de la mujer. Y entonces, ¡pum!, le cae la denuncia con nosotros. ¿Hay un estereotipo ahí? Sí, ¿Por qué, Fernando? A ver, desarrolla la idea. porque se le está dando el estereotipo a la mujer de que tiene que maternar y no todas las mujeres maternan. Claro, está estableciendo primero que hay un estado perfecto de la mujer, ¿no? Lo cual de entrada quiere decir que la mujer que llegue a ese estado es perfecta y la que no, no lo es. O sea, ya de entrada ahí está para llorar. Y después, ¿cuál es el estado perfecto de la mujer? El ser madre, según ella. O sea, el estado perfecto de la mujer no es que realice su proyecto de vida, el estado perfecto de la mujer no es que sea feliz, el estado perfecto de la mujer no es el que cada mujer por sí mismo decida. No, el estado, o sea, hay una, fíjate, es una funcionaria pública que con recursos públicos está diciendo, la mujer perfecta es la que es madre, la que no es madre no es una mujer perfecta, o sea, es una mujer imperfecta. ¿Se fijan lo terriblemente estereotipado del mensaje? Yo me acuerdo mucho porque cuando estábamos analizando el asunto, pues, le pedí a mi asesora, doctora en Derecho, que además estudió con Guastini, o sea, una bala. A ver, ayúdame a estudiar esto. Estábamos estudiando, ¿no? Y me acuerdo que ella me decía, me decía, a ver, doctor, es que según esta diputada, yo, aunque sea doctora, aunque sea profesora, aunque tenga publicaciones, yo no soy perfecta porque no soy madre. ¿Y qué tal si nunca puedo ser madre? ¿O qué tal si no quiero ser madre? ¿Dejo de ser perfecta? No, más bien, nunca seré perfecta. Claro, es un estereotipo terrible, es un estereotipo. eh, eh, y es obvio, la diputada no podía defenderse diciendo es el sentido común, ¿no? Me acuerdo mucho en el debate del asunto, el representante del partido al que pertenecía todavía esa diputada, porque después salió y se volvió independiente, decía, bueno, pues es que para la mayor parte de la sociedad, el ser madre es algo correcto, es algo bueno, es algo valioso. Y yo me quedaba, ok, bueno, puede ser que haya gente que diga que eso es valioso o que piense que eso es valioso, pero de ahí se desprende que se lo puede imponer a los demás, de ahí se desprende que no puede haber otros parámetros de valor, de ahí se desprende que hay un único objetivo de la vida para todas las personas, en este caso para todas las mujeres. A ver, es que volteémoslo, utilicemos la técnica de la reversión. ¿El estado perfecto del hombre es ser padre? Entonces, a veces un aparente sentido común se fundamenta realmente en un estereotipo, en una creencia equivocada de los roles que jugamos, por ejemplo, las personas, o que somos de determinada manera. Y en ese sentido, entonces, ya no es sentido común, es un error. Es un error operativo, práctico, pero también es, en el caso de estereotipos particularmente, es un error ético, porque el estereotipo lo que hace es atentar contra la dignidad de la persona y es hacernos obrar, hacernos actuar, interactuar con esa persona sin respetar la dignidad inherente que tiene por ser persona. Ahí hay entonces una tensión claramente observable entre un sentido común, fíjense cómo entre comillas, de un sentido común y una conducta ética, porque una conducta ética va en contra de los estereotipos. Si luego, soy el primero en reconocer que la lucha contra los estereotipos es una situación muy compleja y que lleva mucho tiempo y que empieza por
por un análisis de uno mismo, por una, y voy a utilizar la palabra conscientemente, por una auténtica vivisección de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestros postulados, de nuestros pensamientos, porque nosotros, o hablaré de mí, nosotros estamos cargados de estereotipos aun cuando no nos demos cuenta, ¿no? Aun cuando no estemos conscientes de ellos. Bueno, les digo que todo el mundo se puso a escribirme ahorita. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo consciente por librarnos de ellos. El sentido común, entonces, me voy acercando hacia la etapa de las reflexiones que ustedes quieran plantear. Es una experiencia práctica, es una serie de reglas que vamos aprendiendo a partir de nuestra interacción con la vida diaria para operar en la vida diaria dentro de un contexto cultural, histórica y geográficamente determinado. Si nosotros reviviéramos a una persona de hace 100 o 150 años y la pusiéramos en la calle ahorita, lo más probable es que su sentido común fuera radicalmente distinto que el nuestro, en muchas cosas. Y que en muchas cosas obrara de manera absolutamente distinta a como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque el sentido común cambia con la cultura y cambia con la sociedad. ¿Saben dónde se puede notar esto? En algo que se llama el cronotipo en literatura. Cuando tú lees un libro, por ejemplo, no sé, ves el Huckleberry Finn, ¿no? O lees El Lazarillo de Tormes, o lees alguna narración, digamos, contemporánea de su época, actualmente, ¿no? Y la lees y dices, pues estos bárbaros hacían cosas que peligrosísimas. Voy a poner un solo ejemplo. Si tú lees, por ejemplo, para quienes les guste el chisme o nos guste, ¿no? No sé si han leído un libro que se llama La vida de los 12 Césares de Suetonio. Es, hagan de cuenta, el Ventaneando o el tío Pedrito de la época de los romanos. Es puro chisme, muy entretenido, históricamente poco exacto, pero muy entretenido. Entonces, si tú lees, por ejemplo, lees La vida de los 12 Césares de Suetonio, te vas a encontrar con que los romanos para cocinar usaban grandes sartenes y ollas de plomo. Y el día de hoy, pero ¿cómo plomo si el plomo envenena? Es de sentido común. Ahora, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Entonces es algo que va cambiando con el tiempo. Dos, decía yo, es un patrimonio de la humanidad. En dos sentidos. En el sentido de que todos los seres humanos somos capaces de desarrollarlo, participamos en este sentido común, pero también en que es relevante porque permite predecir la conducta de los demás, sobre todo en la interacción social. Tres, que a mí me preocupa mucho. Debemos distinguir entre el sentido común y el estereotipo. ¿Y cuántas veces estamos obrando realmente porque es el sentido común, o sea, es lo esperable, y cuántas veces estamos obrando más bien a partir de un estereotipo y actuando entonces, perpetuando estereotipos que desde luego van en contra de una visión ética de la conducta social? Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí la peroración. La verdad es que a mí me parece un tema sumamente interesante, pero bueno, lo quiero dejar hasta aquí para que pasemos más bien a las reflexiones y comentarios que ustedes quieran hacer. Oigan, he visto todo el tiempo sus cámaras apagadas, pero no sé si es mi internet o si las tienen apagadas. Acuérdense que es una regla aquí de la escuela el tenerlas prendidas, pero insisto, puede ser mi internet el que me haga parecer que están todos en negro. Pero bueno, quien quisiera opinar, dice Yareli, el sentido común es el sentido menos común. Sí, es quien dice, ¿no? Hay esa frase, sí, el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen. Claro, es que esto depende desde dónde lo evalúas. Jimmy nos dice, como si fuera obligatorio ser madre. Claro, es que ese es el tema de los estereotipos. Y los dichos están llenos de estereotipos, ¿no? ¿Cuántos dichos que nosotros conocemos, que hemos escuchado, son estereotipos? No os voy a pedir que los repitan aquí, no se trata de eso, pero estoy seguro que todas y todos conocemos dichos que son auténticamente estereotipos. Muy bien, ¿quién quisiera hacer algún comentario? Yareli, Fernando, Asael, David, Julio, quien quiera hablar.
Maestro, yo creo que con el cambio generacional que se está teniendo, yo creo que este sentido común o estos estereotipos van cambiando y se van modificando, porque, bueno, he tenido un poco de acercamiento con adolescentes y muchos de ellos le dan otro sentido a unos, a estos dichos. Creo un semestre pasado, estaba dando de clases de TLR, este, y había la actividad de los dichos, y lo que yo entendía era muy diferente a lo que ellos entendían, y yo les decía, pero bueno, ahora pregúntenles a sus papás y a sus abuelitos para ver qué entienden ellos, y cada uno entendía diferente, como estos dichos, ¿no? Yo creo que la brecha generacional puede cambiar muchas de las cosas que hacemos mal o que percibimos como mal en este momento. Es que pensando en un sentido positivo, Fernando, como sociedad nos podemos ir mejorando, ¿no? En la interacción constante. Y es cierto, o sea, cosas que eran admisibles o permisibles, no sé, yo soy un señor de 49 años, que a lo mejor eran admisibles o permisibles cuando yo tenía 15 o cuando yo tenía 20, el día de hoy son absolutamente reprobables. Pero no lo digo en el sentido de juzgar a, a las generaciones anteriores, más bien lo proyecto hacia futuro. La otra vez le hacía la pregunta a mi hijo, le decía, ¿qué cosas crees que el día de hoy hacemos que las generaciones del futuro van a considerar absolutamente reprobables? Conductas, criterios, formas de toma de decisiones que en el futuro van a ser absolutamente reprobables. Claro, es que no quiero caer en la visión decimonónica del progreso, pero de alguna manera nos vamos mejorando en el contacto social. Quisiera ponerles un ejemplo. ¿Han oído hablar de la epístola de Melchor Ocampo? Que era un texto que te leían cuando te casabas. Sí, sí, Creo que ya no lo hacen en ningún lado, pero bueno. Bueno, esa epístola de Melchor Ocampo fue escrita por un liberal radical de México en el siglo XIX, 1857 y 1859. Fíjense lo que decía, la voy a leer un pedacito nada más. Fíjense, lo voy a leer. Dice, que el hombre, esto te lo decían cuando te casabas, que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte le debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad le ha sido confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El perfecto catálogo de los estereotipos del hombre y la mujer. Y sin embargo, escrito por alguien que en su época era considerado un liberal radical, que por cierto nunca se casó, se hablaba de lo que no sabía, pero bueno. Y el día de hoy, nada de esto es aceptable, todo eso es un estereotipo. Nos hemos dado cuenta que no es cierto, que el hombre no necesariamente es el fuerte, nos hemos dado cuenta que no es cierto, que la mujer no es la débil, ¿no? Pero eso que era sentido común en su momento, hoy nos hemos dado cuenta que eso es un estereotipo. Cuando yo me casé, después yo hice muy feliz a mi esposa en dos momentos, cuando nos casamos y cuando nos divorciamos. Y cuando me casé en el año 2000, nos dieron eso, nos dieron, o sea, no solo nos leyeron, bueno, ni siquiera nos la leyeron, la oficial del registro civil se las leía de memoria, nos dijo la epístola de Melchor Ocampo, y además nos las dieron para que nos la lleváramos. Ahí en el folder donde estaba mi acta de matrimonio, estaba la epístola de Melchor Ocampo porque te la daban. O sea, la autoridad decía, esta es la forma correcta de conducirse. Hoy es un ejemplo de estereotipo.
Entonces, por eso digo, nos tenemos que cuestionar si esas creencias comunes, si ese sentido común no son puros estereotipos. Pero bueno, muchas gracias, Fernando, por el comentario. ¿Quién más? No vi si en el ínterin me pusieron algún comentario por acá. No. Pones que no, Jimmy. ¿Te referías a que no conocías la epístola de Melchor Ocampo? Ah, perfecto. Sí, pregúntenle a sus papás, a sus mamás, abuelitas, abuelitos, te la daban, no solo te la leían, te la daban. Muy bien, ¿quién más? Bueno, si no hubiera alguno. Yo, maestro, igual Dale, Julio, dale. en el mismo sentido del sentido común. Yo creo que yo vivo en el estado de Morelos y dicen que por sentido común, pues la temporada de lluvia empieza a lo mejor lo que es junio hasta septiembre, octubre. Y digo, por sentido común no tuviera que llover en diciembre, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues nos ha tocado ver lluvia en esas fechas de diciembre, ¿no? Entonces, creo que ahí precisamente ese es el razonamiento, o más bien ese pensamiento que hace el ser humano para decir esto es lo que puede pasar, pero en la realidad y en la práctica suceden otras cosas, ¿no? Hablando a lo mejor en un sentido de la naturaleza, ¿no? Que obviamente por este calentamiento global estábamos acostumbrados a que no llueva, ¿no? O igual viceversa, ¿no? Ya se tenía calendarizado las fechas de lluvia y hoy, pues ya ni lluvia existen, ¿no? Es cuanto, maestro. Gracias, Julio. Claro, desde luego, sí, eso provoca también un cambio en el conocimiento general, en ese sentido común. Gracias, Julio. El día 23 voy a andar en Cuernavaca, por cierto. Y voy a poner otro ejemplo de lo que tú comentas. Durante algún tiempo de mi vida, no más como 40 años, viví en la ciudad de Querétaro. Y en la ciudad de Querétaro hay un cerro, que es el Cerro del Cimatario. Entonces, el sentido común decía, si ves que vienen, nubes de lluvia, no te preocupes. Pero si vienen por detrás del cimatario es porque va a llover durísimo. Y efectivamente así sucedía, hasta que pasó lo que tú estás apuntando. Viene un cambio en el clima, y entonces eso que era sentido común ya no es, porque de repente pueden venir a otro lado y caen durísimo, o pueden venir de atrás del cimatario y no llueve tan fuerte, cuando antes era así, ¿no? Y es como cuando dicen las personas adultas mayores, es que antes, pues sí, pero pues ahora con el clima cambió. Muchas gracias, Julio. Espléndido ejemplo. ¿Quién más? Bueno, de no haber más, dejaríamos entonces hasta aquí la sesión. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en pues ya en estas dos clases. Que tengan muy buena tarde y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias.